Hablar de Babilonia es hablar de una confusión. Hablar de esa confusión es hablar de una mente distorsionada en lo que corresponde a una verdadera religión. En esta mañana queremos hablar de esa confusión que causó cuando los hombres tenían un proyecto y Dios en su infinito amor deshizo todo ese proyecto para que los hombres no continuaran con su propósito perverso y que iba a alcanzar una investigación que ellos creían que era conveniente. Antes de poder comenzar este estudio, hermano y amigo, quiero invitarte a orar. Vamos a comunicarnos con el Creador. Bendito Creador, estamos en este momento pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y le invitamos a que nos acompañe en este estudio que vamos a tener, que cada uno de sus hijos comprenda el significado de lo que significa confusión. Le pedimos estos favores en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tomar nota de lo que vamos a leer. Tenemos como título Confusión para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes un mensaje más en este día, en este tiempo que el Señor nos regala. Tenemos la primera pregunta. ¿Cómo muestra la palabra Babel, así como las consecuencias en la torre? ¿Y cuál es el resultado seguro de no creer en la palabra de Dios? ¿Cómo muestra la palabra Babel? Vamos a ver lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 11 y el verso 9. Te invito a buscar ahí el capítulo 11 y el verso 9 del libro de Génesis. Dice la palabra: por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Por qué se le pone el nombre de Babel a ese lugar? Noten lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es interesante. El lugar donde ellos habitaron se llamó Babel por la misma razón que ahí se confundió el lenguaje de esos seres humanos. La torre había alcanzado ya una altura bien grande, y los que construían esa torre tenían que avisar a los que estaban abajo para que puedan enviar material. Tanto era el desorden ya que se estaba dando, que se iba a dar como confusión, al punto que esos hombres terminaron destruyéndose mutuamente. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 119 y 120. Se enviaron ángeles para frustrar el propósito de los constructores. Vinieron ángeles para poder confundir el lenguaje de esos hombres. La torre había alcanzado una gran altura y era imposible para los trabajadores de la cima comunicarse directamente con los de la base. Como estaban bien alto, era imposible poder comunicarse, no existía el medio telefónico, pues tenían que avisarse únicamente con la voz. A lo que corresponde este aviso, el lenguaje era confuso, de modo que se pedía material que no era necesario, y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a los que se habían dado. Ya no se podía comprender. Antes que viniesen los ángeles no había confusión todavía. Ellos podían pasar el material, pero en este caso ya no podían tener o recibir el material porque había una confusión. Su confederación terminó en luchas y derramamiento de sangre. Relámpagos del cielo, como evidencia del disgusto de Dios, rompieron la parte superior de la torre y la arrojaron al suelo. A los hombres se les hizo sentir que hay un Dios que gobierna en los cielos.
Dice el libro de Isaías, el capítulo 26 y el verso 9, con juicios la gente aprende justicia. Pero este proyecto tan ambicioso que tuvieron los hombres, en el momento indicado fue paralizado, pero hoy, en el sentido espiritual, la situación continúa. El hombre de pecado, el hijo de perdición, unido a los poderes de la tierra, están construyendo un nuevo orden mundial. En otras palabras, una nueva torre de Babel, pero en el sentido espiritual. Pero también el Señor vendrá para frustrar esos planes, para que estos hombres no lleguen a alcanzar la victoria. Queridos hermanos y amigos, dice el testimonio que se enviaron ángeles y que el Señor permitió para que se confundiesen las lenguas y no continuasen con ese proyecto atrevido que podía alcanzar la destrucción de los que le siguen, por supuesto, y también ellos mismos iban a tener una gran pérdida en lo que corresponde a esa salvación. Entonces, ¿cómo muestra la palabra Babel? Como confusión. Eso es lo que muestra la palabra Babel, automáticamente confusión. ¿Cuál es el resultado seguro de no creer en la palabra de Dios? Noten la pregunta, ¿cuál es el resultado seguro de no creer en la palabra de Dios? Confusión en el lenguaje espiritual. Confusión en el lenguaje espiritual porque en esta época, al no comprenderse lo que hicieron los antidiluvianos, automáticamente hay una confusión en la palabra. Se puede prestar atención a algo que no conlleva a la salvación. Entonces, estamos hablando en esta mañana de esa confusión que sucedió hace muchos años atrás y cómo los hombres impíos quisieron alcanzar la victoria, pero el Señor apareció para frustrar sus planes y no pudieron alcanzar lo que ellos tenían como ambición. Tenemos una segunda pregunta o tercera pregunta y dice lo siguiente: ¿por qué Dios suele considerar la sabiduría del hombre como confusión? Vamos a 1 Corintios capítulo 1 del 25 al 29. El libro de 1 Corintios, el capítulo 1 del 25 al 29. Nota lo que dice la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor utiliza y utilizará en esta época a hombres humildes. ¿Y por qué lo hará? Porque quiere avergonzar a esos fuertes que se jactan de sí mismos, que tienen el conocimiento y que automáticamente son como si fueran Dios. Creen a lo que la serpiente o Satanás utilizando la serpiente le dijo a Eva, que serían como Dios. Entonces estos hombres quieren alcanzar y llegar a ser como dioses. Quieren cumplir lo que no cumplieron en la antigüedad, ahora en el sentido espiritual. Entonces, queridos hermanos, también vamos a leer Santiago capítulo 3 del 13 al 16. En el libro de Santiago, el capítulo 3 del 13 al 16. Y dice lo siguiente: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquel que dice que es sabio debe mostrar, dice, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que estaba sucediendo con esa gran empresa. Eso es lo que ya comenzó a suceder en esta época con todos esos hombres que pretenden construir una nueva torre, en un sentido espiritual. El mismo Señor dice, porque esta sabiduría no es más que diabólica, terrenal o animal. Pero menciona, porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces este proyecto no es dirigido por Dios. Este proyecto no es dirigido por el Padre Celestial ni tampoco por el Hijo. Es únicamente dirigido por el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Estamos hablando de este personaje llamado el Papa de Roma. Es el que ha hecho de la confusión en todo tiempo. Y Dios quiere también que nosotros tomemos en cuenta ese proyecto y no surjamos en ellos, sino apartarnos de ellos, que será lo mejor que se puede hacer. Dice Patriarcas y Profetas 123 y 124. En nuestra época hay constructores de torres. Noten lo que dice el testimonio. En nuestra época hay constructores de torres. Los infieles construyen sus teorías. Ojo, ahora sí construyen teorías a partir de supuestas deducciones de las ciencias y rechazan la palabra revelada de Dios. Interesante lo que dice. Lo que ellos hacen es deducir las ciencias y rechazan la palabra revelada en lo que corresponde al Señor. Presumen dictar sentencias sobre el gobierno moral de Dios, despiertan su ley o desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Imagínense que ellos se sienten que su mente, que su corazón y que su sabiduría de ellos es más que de Dios. Entonces dice, queridos hermanos, por eso el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto en ellos para hacer el mal, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 8, verso 11. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se apartan de las claras enseñanzas de la Biblia y construyen un credo a partir de especulaciones humanas y fábulas. ¿Cómo el enemigo está utilizando a estos hombres de saber, de ciencia, para poder utilizar a algo que es real como si fuera una fábula, como si fuera simplemente algo inventado? Los hombres cuelgan, dice, con admiración de los labios de la elocuencia, mientras ésta enseña que el transgresor no morirá. Imagínense que hoy en día se halaga a hombres que han pecado, hombres que viven en el pecado, pero se les da un halago como si ellos fueran ejemplo para los demás. Entonces dice, queridos hermanos, que la salvación puede obtenerse sin obediencia a la ley de Dios. Si los profesos seguidores de Cristo aceptaran la norma de Dios, eso los llevaría a la unidad. Si estos profesos cristianos aceptaran la ley de Dios, entonces, ¿qué pasaría? Eso los llevaría a la salvación. Dice, queridos hermanos, que la salvación no se puede obtener sin obediencia a la ley de Dios. Si los profesos seguidores de Cristo aceptan la norma de Dios, eso los llevaría a la unidad. Pero mientras la sabiduría humana sea exaltada por encima de su santa palabra, habrá divisiones y disensiones. Ya no habrá sentido al mensaje que se puede presentar si los hombres prestan atención a ese conocimiento humano. Ya no habrá bendición por parte del cielo si estos hombres prestan más oído y presentan sus atributos
a lo que corresponde al mal. Entonces dice, hermanos queridos, la confusión existente de credos y sectas en conflicto está actualmente representada por el término de Babilonia. Miren lo que dice, la confusión existente de credos y sectas. ¿Han escuchado la religión del fútbol? ¿Han escuchado que su autor o su dios del fútbol es un personaje en la antigüedad? Porque este hombre ya fue del pasado. Diego Armando Maradona, un hombre vil, un hombre que practicaba el pecado, es considerado como el dios del fútbol. Entonces a esto corresponde la gran confusión de teorías que los hombres creen que se puede hacer una religión de cualquier cosa, de cualquier objeto. Entonces dice, queridos hermanos, cuya profecía, Apocalipsis 14, 8 y capítulo 18, verso 2, se aplica a las iglesias amantes del mundo de los últimos días. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 8, para poder corroborar juntamente con este capítulo del libro de la Revelación. Notemos lo que dice en el capítulo 14 y el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad por la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. ¿Y cómo es esa caída? Esa caída es moralmente. En la forma de doctrina ellos han caído por completo. Ya no respetan la palabra de Dios y han tratado de sacar el Antiguo Testamento y solamente dejarle el Nuevo Testamento. Y el papado está tratando de hacer una Biblia distinta a como él realmente lo necesita. Entonces dice, hermanos, el capítulo 18 y el verso 2 del mismo libro de la Revelación, una amonestación y a la vez también una invitación para que el pueblo despierte en estos últimos días. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando habla de esta caída, habla de una caída moral que ya no tiene sentido. Que de repente antes podría todavía no hacer lo que se note los pecados, pero en esta ocasión ellos están pecando abiertamente y no dan la cara como si realmente ellos estuvieran en lo correcto. Lo toman como algo simple, como algo sencillo, pero lo que han hecho es pecado. Entonces, hermanos, estamos hablando de esa confusión. Dice la pregunta, ¿por qué Dios suele considerar la sabiduría del hombre como confusión? Porque es sabiduría de una mente caída, ¿sí? Es sabiduría de una mente caída, de un ser caído, que no tiene que ver con la santidad del Señor. Y la otra pregunta dice, ¿cómo deben considerarse todas las obras del mal? Deben considerarse terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Deben considerarse como terrenal, animal y diabólica. Entonces, queridos hermanos, estamos viviendo en estos tiempos donde la confusión aumenta. Y el mensaje para este día, el mensaje para este tiempo es que salgamos de esa gran confusión. Porque la confusión aumenta, está avanzando en todo lo que corresponde a su palabra de ellos y puede confundir incluso aún a los escogidos. Si fuera posible, dice la palabra, engañaría aún a los escogidos, pero no es posible. Y por esa razón, el Señor va a reservar un pueblo que practique la justicia y esté llevando el mensaje de advertencia. En esta mañana hemos hablado de la confusión y que quisiéramos meditarlo cada uno de nosotros en nuestros hogares. Quisiéramos ver cómo está la situación de peligro en todo lo que corresponde a nuestra vida.
Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.